Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 17, donde dice: Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como ya es habitual en el escrito, se presenta un nuevo contraste entre temporalidad y perpetuidad. El primer elemento de este tiene que ver con el mundo y sus cosas. El creyente debe recordar lo pasajero de lo mundano y de sus pasiones, ya que el sistema del mundo es tan solamente una apariencia transitoria y limitada que se pasa. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 31, dice: Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Las cosas que el mundo ofrece son cosas fugaces y efímeras, como las tinieblas en que se envuelven y en las que se producen, ya que el mismo sistema del mundo concluirá un día con la aparición de cielos y tierra nuevos. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 13, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y es que por esa razón, el creyente debe de apartarse del mundo y su contaminación en la expresión de su esperanza de gloria. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 4, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. De otro modo, el creyente tiene que entender que lo que el mundo puede ofrecer es algo temporal, pero lo que Dios ofrece es eterno. Y téngase en cuenta que el segundo elemento del contraste se manifiesta en la permanencia de lo divino, ya que el creyente posee vida eterna y permanece mientras al mundo y sus cosas pasan. Ahora bien, el creyente manifiesta una vida de obediencia y de ahí la puntualización del apóstol cuando dice: el que hace la voluntad de Dios, ya que no es suficiente con afirmar que se es hijo de Dios. Debe de manifestarse esa condición de forma visible y medible. Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo permanece el creyente, sino que su actuar es conforme a Dios, como se revela cuando dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Esa es la dicha del creyente cuando parte de esta vida, ya que esta bienaventuranza tiene que ver con todos los creyentes que mueren en el Señor, ya que descansan de sus aflicciones de este mundo para entrar en el descanso, es decir, en la presencia del Señor. Y note que además sus obras marchan a su lado. Los cristianos y ellas son ya inseparables.
El descanso que reciben es una recompensa a las obras con el que manifestaron su fidelidad, ya que como enseña el apóstol Pablo cuando dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Y no se trata tanto de acciones puntuales, sino de un vivir en el buen obrar que fue propio de Jesús, como señala, haciendo la voluntad de Dios, ya que este estilo de vida, en el poder del Espíritu, sigue al creyente y lo hace perpetuamente. Toda ella es para alabanza y gloria de Dios. La vida en la luz, tema considerado anteriormente, no es para que el mundo vea al creyente y lo alabe por sus buenas acciones, sino que sea un elemento para glorificar a Dios. El contraste, tengas en cuenta que es bien evidente, y la lección también bien precisa, ya que disfrutar de la temporalidad es impedir el goce que es eterno. Y de ahí que el apóstol establezca el mandamiento de no amar al mundo, porque todo cuanto hay en él, sus obras y sus deleites, son temporales, es decir, se extinguen y acaban, mientras que la vida verdadera, siendo eterna, lleva a la perpetuidad no sólo al que es poseedor de ella, sino cuanto ha hecho en el poder de esa vida nueva. Continuar con el versículo 18, donde dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oídes que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Juan, al iniciar el otro párrafo, hace mención al último tiempo. Al dirigirse aquí a los lectores con el vocativo hijitos, comprende que él a todos en sentido general. Y nuevamente destaca el amor paterno hacia los hijitos, el corazón de un pastor expresado en las entrañas de un padre, ya que evidencia de que el escritor es también un anciano en edad. También note que el tiempo de entonces y el actual es la última hora. Esto es un apaz, es decir, una única expresión, y por tanto es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Debe ser tomado como sinónimo de tiempo, época, y es, en definitiva, una expresión semejante a los últimos tiempos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también Hebreos, capítulo 1 y versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el contexto bíblico se trata de un espacio temporal que se extiende desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, como señala Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Ya que no está refiriéndose a la venida del Señor, aunque lo comprende. También nótese que la enseñanza sobre los tiempos finales de esta dispensación habían sido una enseñanza de los apóstoles, ya que en ella se hablaba del anticristo en singular, y en esta referencia a esa enseñanza, Juan escribe literalmente que está viviendo como corresponde al correcto sentido verbal de la oración, donde el presente verbo está en voz media. Juan, por tanto, se está refiriendo a la enseñanza del Evangelio, cuando dice oísteis, ya que Jesús
había anticipado esto en su ministerio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 5 y versículo 24. Los apóstoles también habían desarrollado la enseñanza de Cristo conforme a la revelación recibida. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y los versículos 3 al 5, nos dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En la epístola se aprecia un desarrollo de las referencias a este tema. Por ejemplo, en primer lugar, el anticristo como una persona, versículo 18. En segundo lugar, no habla del plural, los anticristos, versículos 18 y versículo 22. Y en tercer lugar, nos habla del espíritu del anticristo, capítulo 4, versículo 3. Así pues, la referencia aquí es el anticristo con artículo determinado, por lo que tiene que ver con una persona, ya que algunos aspectos identificativos pueden situarse aquí, con la brevedad que requiere al ser un comentario a la epístola y no una reflexión sobre escatología. El anticristo será hombre real, que surgirá por el poder de Satanás, dispuesto a ejecutar el propósito del maligno. Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 3 y los versículos 1 al 4. Las dos bestias me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nótese que se presentará como alguien admirable, además como hacedor de prodigios y señales. Cuando dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También ejercerá el poder absoluto de la Federación de Naciones surgida en el Imperio Romano, reconstruido, recibiendo la delegación o entrega del poder de 3 de los 10 gobernadores del reino. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 13, nos dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. También aparecerá en la escena mundial al final de la historia y destruirá al pueblo de los santos, en una referencia a Israel. El libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 23 dice: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Así pues, su manifestación ocurrirá en la última semana de las 70 profetizadas por Daniel, un tiempo anterior al establecimiento del reino de Dios en la tierra. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos 2 y 3, nos dice:
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por la carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La manifestación del anticristo está siendo impedida hasta ahora por el poder del Espíritu Santo de Dios, hasta que deje de actuar en ese sentido. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Por tanto será un gentil de origen, puesto que sale del mar, sentido figurado para referirse a las naciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 nos dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diadenas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Surgirá del área geográfica que correspondió al Imperio Romano, por cuanto será un gobernante del pueblo que destruyó Jerusalén. Daniel, capítulo 9, versículo 26 dice: Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como, y hasta el fin de la guerra derramarán las devastaciones. También tendrá influencia mundial sobre las naciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 nos dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Note que Juan enseña que en el tiempo actual hay muchos anticristos. Literalmente empezaron a existir o surgieron, significado del verbo usado aquí en el texto. El que viene es uno de los surgidos como muchos, ya que se trata de personas con el pensamiento y deseo propio del anticristo. Y es que por eso el Señor advirtió sobre engañadores que afirmarán ser el Cristo. Mateo, capítulo 24, versículo 5 dice: Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también Mateo, capítulo 24 y versículo 24 dice: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y nótese que todo esto están rodeados de prodigios y señales que hacen a los hombres para afirmarse en sus falsedades, engañando así a la gente. Son los falsos maestros o falsos profetas que vendrán en el nombre del Señor con enseñanzas impías. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios
y por la oración es santificado. Es muy probable que en el pensamiento de Juan estuviesen los gnósticos, incluso los que salieron de la iglesia, que habían sido aparentemente creyentes, pero sin embargo no lo eran. La segunda carta de Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Su condición espiritual es de abierta oposición a Dios, negándole sumisión y adoración, conformándose al espíritu del anticristo. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, en el pensamiento de Juan, es todo el que se opone a algún aspecto de la persona y obra de Jesucristo. Estas manifestaciones del espíritu del maligno ponen en evidencia que los tiempos actuales son el último tiempo. No es tanto el tiempo final de la historia, sino que luego de este tiempo ya no habrá ocasión para el desarrollo de la sociedad engañadora y del control de Satanás que ejerce sobre el mundo. Que el anticristo vendrá es confirmación por la hora presente, donde muchos con el mismo espíritu se están manifestando en estos días. Cualquiera de estos sirven al propósito de rebeldía y desafío contra Dios, propios por otro lado de Satanás. La oposición contra Dios y el desprecio y lucha contra Jesucristo es una manifestación que se produce continuamente en el día de hoy. Y voy concluyendo con esto. El anticristo. Este es un nombre propio y se refiere a un gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero. También nos habla del último tiempo, y está la frase que alude a los últimos tiempos o postreros días, ya que el periodo de tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, muchas personas creen que ellas son personas muy buenas, muy nobles, y que todos los caminos conducen al cielo. No importa la religión la cual estés practicando, sea la que sea, o quizá incluso hasta alguna secta, que estés ahí metido o metida, ya que al final suelen decir iré al cielo. Otros, sin embargo, para ganarse el cielo, hacen obras que ellos llaman buenas obras. Pero lo cierto es que cada uno hace lo que bien le parece, o lo que le dicen en el día de hoy los falsos maestros, lo que le señala la falsa religión, los que les muestran y enseñan los falsos sacerdotes, etc. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara, y nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús les dijo, fijémonos bien porque esta afirmación no la ha hecho jamás ningún ser humano, solamente el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, la palabra de Dios es bien clara. Solamente hay un camino que lleva al cielo, que es Jesucristo. Solamente hay una vida y hay una verdad, que es Jesucristo. Y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Por tanto,
Sabiendo tú esto, ahora tienes la responsabilidad de venir a Jesucristo y hacerlo en arrepentimiento. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y repite esta oración. Señor Jesucristo, vengo ante ti porque yo me he considerado hasta ahora una persona honorable, buena, santa, que hasta incluso he tenido la religión que me iba bien, pero quiero pedirte perdón por todo ello, porque tu palabra es clara y solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y eres el único mediador. Perdóname por mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.